Existe un lugar en el universo donde todas las leyes de la física simplemente dejan de funcionar. Un punto donde ni Einstein, ni Hawking, ni las supercomputadoras más poderosas del planeta pueden decir qué sucede. Y no estamos hablando de un rincón distante del cosmos. Estamos hablando del corazón de cada agujero negro, del primer instante del Big Bang, y tal vez, de dentro de cada átomo de tu propio cuerpo. Las dos teorías más poderosas que la humanidad ha creado, la mecánica cuántica y la relatividad general, explican el universo con precisión absurda. Han sido probadas miles de veces. Nunca han fallado. Pero cuando intentas juntarlas, entran en guerra. Una contradicción tan profunda que desafía las mentes más brillantes desde hace casi un siglo. Y lo más perturbador, no es un error de cálculo. Es como si el universo estuviera escrito en dos lenguajes incompatibles. ¿Por qué importa esto? Porque existe un momento en la historia del cosmos donde estas dos teorías necesitan trabajar juntas, donde la gravedad se vuelve brutal, mientras el espacio se encoge hasta dimensiones cuánticas. En esos puntos extremos, todo lo que sabemos se desmorona. Einstein dedicó 3 décadas de su vida intentando resolver este enigma. Murió sin respuesta. Hoy vas a descubrir exactamente dónde vive este conflicto imposible. Vamos a sumergirnos en el lugar donde la realidad se quiebra, donde las preguntas más simples sobre el universo se convierten en los misterios más profundos. Y al final, vas a entender por qué la búsqueda de la teoría del todo sigue siendo el mayor desafío de la física moderna. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar la forma en que ves la realidad. Durante 300 años, Newton nos dio certeza absoluta. El universo era un reloj perfecto. Si conocieras la posición exacta de cada partícula ahora, podrías calcular todo el futuro y todo el pasado. Bastaba con tener las ecuaciones correctas. Era como tener el control remoto de la realidad. Pero a principios del siglo XX, algo perturbador comenzó a aparecer en los laboratorios. Cuando los físicos intentaban medir electrones y otras partículas minúsculas, las reglas de Newton simplemente no funcionaban. Las partículas no seguían trayectorias definidas. Parecían existir en varios lugares al mismo tiempo, como si estuvieran esparcidas en una nube de posibilidades. La mecánica cuántica nació para explicar este comportamiento extraño, y trajo una revelación impactante. El universo microscópico funciona con probabilidades, no con certezas. Piensa así. Si lanzas una pelota hacia arriba, puedes calcular exactamente dónde va a caer. Pero si intentas predecir dónde va a aparecer un electrón alrededor de un átomo, todo lo que consigues es una función de onda mostrando probabilidades. Puede estar aquí, puede estar allá, puede estar en varios lugares simultáneamente hasta que lo mires. ¿Y lo más extraño? El simple acto de observar cambia el resultado. La realidad cuántica no existe de forma definitiva hasta ser medida. Esto destruyó completamente la idea de un universo determinista, donde todo ya estaba escrito. Hasta Einstein rechazó la idea inicialmente. No podía aceptarlo. Se hizo famoso por decir que Dios no juega a los dados con el universo. Pero los experimentos siguieron demostrando que la naturaleza realmente funciona de forma probabilística en la escala cuántica. Y aquí comienza el verdadero misterio. Partículas literalmente aparecen de la nada. Brotan del vacío. Existen por fracciones de segundo y desaparecen. Como si la realidad estuviera parpadeando, encendiéndose y apagándose continuamente. Los túneles cuánticos permiten que electrones atraviesen barreras imposibles. Y el entrelazamiento cuántico conecta partículas separadas por distancias enormes. Cambia una, y la otra reacciona instantáneamente. No importa si están en lados opuestos del universo. La mecánica cuántica se convirtió en la teoría más exitosa de la historia de la ciencia. Predice fenómenos con precisión absurda. 15 cifras decimales de exactitud. Tus aparatos electrónicos, láseres, computadoras, todo funciona porque entendemos las reglas cuánticas. Pero esta misma teoría, que funciona perfectamente para átomos y partículas, encuentra un obstáculo gigantesco cuando intenta lidiar con algo aparentemente simple: la gravedad. Y es ahí donde todo comienza a desmoronarse. Aquí está lo que hace esto aún más frustrante. La mecánica cuántica ya resolvió 3 de las 4 fuerzas fundamentales del universo. El electromagnetismo, que hace que tus aparatos electrónicos funcionen. La fuerza débil, responsable de ciertos tipos de radiactividad. Y la fuerza fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos. Todas estas fuerzas fueron domadas.
incorporadas en el modelo estándar de física de partículas. Una estructura matemática tan precisa que predice resultados experimentales con exactitud absurda. Es un triunfo absoluto de la ciencia. Pero existe una intrusa que se niega a entrar en esta fiesta: la gravedad. Por más que los científicos lo intenten, ella simplemente no encaja. ¿Y el motivo? Es perturbador. Mientras las otras tres fuerzas funcionan a través de intercambios de partículas dentro de un escenario estable, la gravedad rompe esta regla completamente. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza que actúa sobre el espacio-tiempo. Ella es el propio espacio-tiempo deformándose, cambiando de forma, reaccionando. Déjame darte una imagen mental. Imagina una sábana estirada representando el espacio-tiempo. Ahora coloca una bola de boliche en el centro. La sábana se curva, ¿cierto? Esa curvatura es la gravedad. Cuando la Tierra orbita alrededor del Sol, no está siendo jalada por una fuerza invisible. Está siguiendo la curvatura que el Sol crea en el tejido del espacio-tiempo. Esta idea revolucionaria explica órbitas planetarias, lentes gravitacionales, la expansión del universo. Funciona perfectamente. Pero aquí está el problema. ¿Cómo transformas esta curvatura dinámica en algo que obedezca a las reglas cuánticas? En el modelo estándar, todo funciona a través de mensajeros. Partículas de materia interactúan intercambiando partículas de fuerza llamadas bosones. Los electrones intercambian fotones para crear el electromagnetismo. Los quarks intercambian gluones para mantener la fuerza fuerte. Todo sucede dentro de un escenario estable y predecible. La gravedad, sin embargo, no juega este juego. No puede ser simplemente una fuerza más actuando en un escenario fijo, porque ella es el escenario transformándose. Los físicos incluso propusieron una partícula mensajera hipotética para la gravedad, el gravitón. Pero hasta hoy nadie ha conseguido detectarla o crear una teoría consistente que la incluya. El problema no es solo técnico, es conceptual, es fundamental. Existen lugares en el universo donde esta incompatibilidad deja de ser solo un problema teórico y se convierte en una crisis real. El ejemplo más dramático: los agujeros negros. Cuando una estrella masiva colapsa, toda su masa es aplastada en un punto infinitamente pequeño llamado singularidad. Allí, la gravedad se vuelve tan intensa que el propio espacio-tiempo es desgarrado. La relatividad general describe este colapso con perfección, hasta cierto punto. Pero cuando llegamos a la singularidad, las ecuaciones literalmente explotan. Empiezan a escupir infinitos matemáticos. Densidad infinita, curvatura infinita. La teoría está gritando: no sé qué sucede aquí. En ese momento extremo, la gravedad está tan concentrada que entramos en el territorio cuántico. Pero no tenemos una teoría cuántica de la gravedad para guiarnos. Es como si el universo tuviera un punto ciego, un lugar donde nuestras mejores herramientas simplemente dejan de funcionar. El Big Bang presenta el mismo problema, solo que invertido. Aproximadamente 13,8 mil millones de años atrás, todo el universo estaba comprimido en un punto menor que un átomo. Densidad infinita, temperatura absurda, toda la materia y energía que existen hoy, apretadas en un espacio microscópico. La relatividad general consigue describir la expansión del universo desde fracciones de segundo después del Big Bang, pero no puede decir qué sucedió en el momento cero. Nuevamente, nos topamos con una singularidad donde las reglas se rompen, pero existe algo aún más perturbador. ¿Recuerdas el experimento de la doble rendija? Cuando disparas electrones a través de dos rendijas, crean un patrón de interferencia en la pared del fondo, como si cada electrón pasara por las dos rendijas al mismo tiempo. Esto sucede porque, antes de ser detectado, el electrón existe como una función de onda, una nube de probabilidades esparcida por el espacio. Ahora piensa en esto: si un electrón tiene masa, también tiene gravedad. Entonces, ¿dónde está el campo gravitacional del electrón cuando está en ese estado de superposición cuántica? Si está en dos lugares al mismo tiempo, ¿su gravedad también lo está? ¿El espacio-tiempo se curva? ¿En dos lugares simultáneamente? La relatividad general no tiene respuesta. Simplemente no puede procesar esta pregunta. Este dilema revela algo profundo sobre el conflicto entre las teorías. La mecánica cuántica dice que las partículas pueden estar en estados indefinidos y superpuestos hasta ser medidas. La relatividad general
dice que cualquier cosa con masa curva el espacio-tiempo de forma bien definida. ¿Cómo conciliar una partícula que está simultáneamente aquí y allá con una curvatura del espacio-tiempo que debería ser específica? Intentamos aplicar las reglas cuánticas al espacio-tiempo, pero esto genera contradicciones imposibles de resolver. Es como descubrir que los dos lenguajes fundamentales de la naturaleza usan alfabetos incompatibles, y nadie ha descubierto todavía el diccionario que traduce uno en el otro. ¿Y cuando los físicos intentaron forzar una traducción? Los números literalmente explotaron. Pero espera, ¿por qué la gravedad es tan diferente? Para entender dónde exactamente rompe el sistema, necesitamos sumergirnos en el funcionamiento del modelo estándar, porque es allí donde vas a ver la incompatibilidad en acción. Toda la materia a tu alrededor está hecha de partículas fundamentales llamadas fermiones, electrones, quarks, neutrinos. Estas son las piezas básicas que forman átomos, moléculas, todo. Pero estas partículas no existen aisladas, interactúan constantemente, intercambiando energía e información. ¿Y cómo sucede esto? A través de mensajeros especiales llamados bosones, las partículas de fuerza. Piensa así, cuando dos electrones se repelen, no se tocan directamente. ¿Qué sucede? Un electrón emite un fotón, la partícula de luz, y el otro electrón absorbe ese fotón. Este intercambio crea la fuerza electromagnética que hace que los dos se alejen. Es como dos patinadores en el hielo, lanzándose una pelota pesada entre sí. Cuando uno lanza y el otro atrapa, ambos retroceden. De la misma forma, la fuerza fuerte usa gluones como mensajeros, y la fuerza débil usa bosones W y Z. Cada fuerza tiene sus mensajeros específicos. Y todo esto sucede dentro de un espacio-tiempo que funciona como un escenario fijo y estable. Aquí está el detalle crucial. En el modelo estándar, el espacio-tiempo es solo el telón de fondo donde todo sucede. No participa activamente, se queda ahí, estable, mientras las partículas bailan e intercambian mensajeros. Las interacciones ocurren, las fuerzas actúan, pero el espacio-tiempo permanece inalterado. Esta separación clara es lo que permite a los físicos hacer cálculos precisos y predecir resultados experimentales con exactitud impresionante. Pero la gravedad funciona de una manera completamente diferente. No actúa sobre el espacio-tiempo. Ella es el espacio-tiempo reaccionando a la presencia de masa y energía. Cuando colocas un planeta en el universo, el propio tejido a su alrededor se deforma. Cambia de geometría. Ya no existe separación entre fuerza y escenario. Todo se fusiona. Esta diferencia fundamental es lo que hace imposible simplemente agregar la gravedad al modelo estándar, como si fuera una fuerza cualquiera más. Los físicos propusieron el gravitón, una partícula mensajera hipotética para la gravedad. Pero hasta hoy, nadie ha conseguido detectarla o crear una teoría consistente que la incluya. El problema no es solo técnico, es conceptual. Es como intentar encajar una pieza de otro rompecabezas. Cuando los físicos cuánticos quieren calcular cómo interactúan las partículas, usan una herramienta visual genial llamada diagramas de Feynman. Imagina que dibujas líneas representando partículas encontrándose, intercambiando mensajeros de fuerza y siguiendo caminos diferentes. Cada diagrama representa una forma posible de que la interacción suceda. Pero aquí está el truco. Existen infinitas maneras de que una interacción ocurra. Una partícula puede emitir y reabsorber partículas virtuales que aparecen y desaparecen de la nada. Puede hacer bucles complicados, crear pares de partícula-antipartícula que se aniquilan instantáneamente. Todo esto sucede en el mundo cuántico todo el tiempo. Es como si la realidad estuviera constantemente experimentando todas las posibilidades al mismo tiempo. Ahora, el problema. Cuando intentas sumar todas estas posibilidades infinitas para calcular el resultado final de una interacción, los números explotan. Empiezas a obtener valores infinitos, lo que obviamente no tiene sentido físico. Pero los físicos encontraron un truco matemático llamado renormalización. Básicamente, reorganizas las cuentas de una manera inteligente para que los infinitos se cancelen entre sí, dejando solo valores finitos y medibles. Parece trampa, pero funciona perfectamente para el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Las predicciones coinciden con los experimentos con precisión absurda. Y ahora viene la parte que rompe todo. Cuando intentamos aplicar este mismo método a la gravedad, todo se desmorona completamente.
La razón es que la gravedad no es simplemente una fuerza más actuando en el espacio-tiempo. Ella es el propio espacio-tiempo curvándose y cambiando de forma. Entonces, para cada diagrama de Feynman que dibujas, no basta con considerar las partículas virtuales apareciendo y desapareciendo. También necesitas considerar todas las configuraciones posibles del espacio-tiempo en las que esas partículas existen. El espacio puede estar curvado así, o asá, o de infinitas otras maneras. Estás intentando sumar no solo infinitas posibilidades de interacción, sino infinitas geometrías diferentes del propio escenario donde todo sucede. Esto crea una avalancha de infinitos mucho peor que en las otras fuerzas. La renormalización simplemente no puede lidiar con este caos. Por cada infinito que intentas cancelar, surgen 10 nuevos en su lugar. Es como intentar tapar agujeros en una represa que se está despedazando. Cuanto más tapas, más grietas aparecen. Los físicos probaron docenas de enfoques diferentes en las últimas décadas. Intentaron trucos matemáticos cada vez más sofisticados. Pero ningún enfoque convencional ha conseguido domar estos infinitos incontrolables. Los números simplemente no dejan de explotar. ¿Y sabes qué significa esto? Que no tenemos una teoría cuántica funcional de la gravedad usando los métodos tradicionales. Y sin esa teoría, no podemos entender qué realmente sucede dentro de los agujeros negros, o en el instante del Big Bang, lugares donde el universo exige que ambas teorías funcionen simultáneamente. Los números están gritando que algo está fundamentalmente mal, que necesitamos repensar todo desde cero. Y entonces los físicos comenzaron a pensar diferente, radicalmente diferente. Frente a este problema aparentemente imposible, mentes alrededor del mundo propusieron ideas que desafían todo lo que pensábamos saber sobre la realidad. Una de las más audaces, la gravedad cuántica de bucles. Y la idea central es revolucionaria. ¿Y si el propio espacio-tiempo no fuera continuo y suave como parece? ¿Y si estuviera hecho de pedacitos minúsculos y discretos? Imagina la pantalla de tu celular. De lejos parece una imagen continua, pero cuando te acercas, percibes que está formada por píxeles individuales. La gravedad cuántica de bucles propone que el espacio-tiempo funciona exactamente así, con unidades fundamentales increíblemente pequeñas que no pueden dividirse, como píxeles de la propia realidad. En esta teoría, el espacio no es un tejido liso e infinitamente divisible. Está formado por bucles entrelazados de espacio-tiempo cuantizado, una malla tridimensional cosida por líneas fundamentales. Estas unidades básicas son tan minúsculas que están en la llamada escala de Planck. Si un átomo fuera del tamaño de la Tierra, la escala de Planck sería más pequeña que una bacteria. En esta escala microscópica extrema, el espacio-tiempo sería granulado, como arena en la playa, y esta cuantización resuelve algunos de los problemas con los infinitos matemáticos, porque ahora tienes un límite mínimo. Ya no existen singularidades donde todo va hacia el infinito. Pero la gravedad cuántica de bucles enfrenta desafíos brutales. Primero, es casi imposible de probar experimentalmente. Los efectos solo aparecen en escalas tan absurdamente pequeñas que están muy más allá de nuestra capacidad actual de medir. Segundo, la teoría todavía no ha hecho predicciones concretas y comprobables sobre fenómenos observables. Nada que permitiría confirmar o destruir sus ideas en un laboratorio. Y tercero, no unifica naturalmente la gravedad con las otras fuerzas fundamentales. Cuantiza el espacio-tiempo, sí, pero no explica cómo todo se conecta en un cuadro completo. Es una pieza del rompecabezas, no el rompecabezas entero. Del otro lado, tenemos la teoría de cuerdas. Y adopta una estrategia completamente diferente, radical de otra forma. En vez de decir que las partículas son puntos sin tamaño, la teoría de cuerdas propone que todo en el universo está hecho de cuerdas vibrantes increíblemente pequeñas. ¿Un electrón? Una cuerda vibrando en un patrón específico. ¿Un quark? Otra cuerda vibrando diferente. Y lo más fascinante, uno de los patrones de vibración de estas cuerdas produce automáticamente el gravitón, la partícula hipotética de la gravedad. Por primera vez, surge una teoría que incluye naturalmente la gravedad junto con las otras fuerzas, no como intrusa, sino como parte esencial del sistema. La teoría de cuerdas también trae algo fascinante y perturbador. Solo funciona matemáticamente si el universo tiene más dimensiones que las 4 que conocemos. Muchas más. No estamos hablando solo de altura, ancho, profundidad y tiempo.
La teoría exige dimensiones extra enrolladas en escalas microscópicas que no podemos ver. Dependiendo de la versión, pueden ser 10 o hasta 11 dimensiones en total. Estas dimensiones extra estarían enrolladas tan minuciosamente que son invisibles. Pero su geometría oculta determinaría las propiedades de cada partícula que observamos. Las leyes de la física serían reflejos de estas dimensiones escondidas. ¿El problema? La teoría de cuerdas tampoco ha conseguido hacer predicciones comprobables hasta ahora. Y aquí está lo frustrante. Existen literalmente millones de maneras diferentes de enrollar estas dimensiones extra. Millones. Y cada configuración produciría un universo con leyes físicas ligeramente diferentes. Los físicos todavía no han descubierto cuál configuración corresponde a nuestro universo real. Es como tener millones de llaves y no saber cuál abre la cerradura. Además, los efectos de las cuerdas solo aparecerían en energías tan altas que ningún acelerador de partículas podría alcanzar. Ni en sueños, ni en las próximas décadas. Esto deja la teoría en una posición extraña, matemáticamente elegante y prometedora, pero científicamente imposible de probar con la tecnología actual. Tanto la gravedad cuántica de bucles como la teoría de cuerdas representan décadas de trabajo de las mentes más brillantes de la física teórica. Ambas ofrecen perspectivas profundas sobre la naturaleza de la realidad. Resuelven algunos problemas técnicos importantes, pero ninguna de ellas ha conseguido hasta hoy producir aquella predicción crucial, aquella que podría ser probada en un experimento real, confirmada o destruida por datos concretos. Siguen siendo especulaciones matemáticas sofisticadas, esperando por evidencias. Y mientras tanto, la búsqueda de la teoría del todo que unifique completamente la gravedad con la mecánica cuántica permanece abierta, desafiante, frustrante y absolutamente fascinante. La mecánica cuántica domina el mundo microscópico con precisión absurda. La relatividad general explica la gravedad y el cosmos en escalas gigantescas. Pero cuando intentamos unir estas dos visiones para entender el universo completo, nos topamos con contradicciones profundas que desafían las mentes más brillantes desde hace casi un siglo. ¿Y sabes qué significa esto? Que estamos viviendo en un momento único de la historia humana. Un momento donde el conocimiento alcanzó un punto tan avanzado que ahora puede ver claramente sus propios límites. Piensa en esto. Acabas de explorar el territorio donde nuestras mejores teorías simplemente dejan de funcionar. No estamos hablando de detalles que faltan llenar, sino de un abismo conceptual fundamental. Dentro de agujeros negros, en el instante del Big Bang, en las escalas más microscópicas de la realidad, todavía no sabemos realmente qué sucede. Y esta laguna no es una debilidad de la ciencia, es justamente lo que la mantiene viva y emocionante. Cada respuesta que encontramos abre puertas para preguntas aún más profundas. Si este viaje por los límites de la física te impresionó, considera suscribirte al canal. Vamos a continuar explorando los mayores misterios del universo, siempre trayendo contenido que expande tu forma de ver la realidad. Deja en los comentarios qué parte te impresionó más. El comportamiento probabilístico cuántico, la curvatura del espacio-tiempo, o los intentos de crear una teoría unificada.